cruel es la naturaleza salvaje? ¿Muerte al nacer? ¿O la carnicería de ida y vuelta? ¿O una presa lamentable? ¿Qué opinas de esta mortífera tierra africana? Estés donde estés, deja que Swag documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que pasó cuando los perros salvajes destrozaron al león para vengarse de sus cachorros. El duro hábitat de las praderas africanas requiere que los animales salvajes luchen constantemente para sobrevivir. Los depredadores aparecen obsesionados con los herbívoros. El perro salvaje africano es una especie de mamífero de la familia Canidae. Los perros salvajes africanos son conocidos por ser maestros en el arte de la caza coordinada en la sabana, con una tasa de éxito de caza de hasta 3/4 en cada cacería. Cada individuo tiene un buen sentido de la disciplina y la solidaridad. También tienen una de las mordeduras más fuertes de cualquier mamífero carnívoro. Los perros salvajes africanos llevan un estilo de vida de manada con alta organización social y llena de disciplina. Este es uno de los aspectos más destacados que les ayuda a sobrevivir en entornos hostiles, con muchos depredadores más grandes y peligrosos. Los perros salvajes jóvenes son cuidados por sus madres. La madre perra viene constantemente y libera comida para que las crías coman y estén saludables. Sin embargo, cuando la madre perra se va por unos minutos, posiblemente en busca de nuevas presas, ocurre un desastre. Un león macho de repente corrió hacia los pequeños perros salvajes. Atrapó a 2 crías mientras que los demás se apresuraron a huir. 2 de su especie también aparecieron y atacaron al pequeño perro salvaje. Momentos después, el primer león caminó hacia los perros callejeros y continuó atacando a los jóvenes. Otro grupo de jóvenes leones machos y 2 hembras se adelantaron, devoraron los restos del cadáver de antílope que los perros salvajes habían matado hace una hora. Cuando las presas escaseaban, los leones no desaprovechaban ninguna posibilidad de poder comer la carne. Cada vez que la madre perro salvaje revela una escapatoria, habrá una oportunidad para el león. La seguridad de los cachorros está en grave peligro. Los perros salvajes se han quedado sin paciencia. Comenzaron a planear un contraataque contra los leones. La confrontación directa con los leones no da ventaja a los perros salvajes. Con motivo de los leones machos, los perros salvajes atacan a los cachorros. Cuando el plan estaba a punto de tener éxito, el grito del cachorro de león trajo de vuelta a la madre león que estaba cazando cerca. Las leonas persiguieron a los perros salvajes. Una vez más, la leona atacó y siguió matando al perro salvaje. La masacre del león hizo que los perros salvajes sufrieran grandes pérdidas en número.
el conflicto entre los dos depredadores se hizo cada vez más intenso. La pelea estalló más fuerte y brutal. El público objetivo seguía siendo los cachorros de león. Sin embargo, a pesar del número sobresaliente y la buena combinación, los perros salvajes no pueden evitar las lesiones graves de los leones. Eso no hace que los perros salvajes renuncien a la venganza. La seguridad de los perros salvajes todavía se ve amenazada todos los días. En la siguiente pelea, atrajeron con éxito al león macho dominante y organizaron un ataque contra la leona y los cachorros. El ataque esta vez mataron a los cachorros de león, de los cuales todavía hay un cachorro que sobrevivió. Su madre aún intenta proteger a este último cachorro. Afortunadamente, con sus esfuerzos, la madre león ahuyentó al perro salvaje y protegió a sus cachorros. La competencia despiadada de la naturaleza salvaje hace que los animales salvajes sean crueles y de sangre fría. Aunque esta pelea le costó grandes pérdidas tanto a los leones como a los perros salvajes, así es como sobreviven. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Su naturaleza pasible y su gran cuerpo mantienen a los elefantes africanos alejados del peligro de los depredadores en la naturaleza. Tienen un poder abrumador que aterroriza a cualquier especie. Sin embargo, debido al hábitat en el continente negro, todavía hay criaturas intrépidas listas para castigar a cualquiera que cometa un error. Era un perro salvaje, uno de los depredadores del ápice más despiadados y de sangre fría. Para hablar sobre el nivel de caza de los perros salvajes, los científicos lo califican como las especies superiores con un conjunto de habilidades casi perfecto. Incluso para los depredadores expertos como los leones y las hienas, la tasa de éxito en la caza es de alrededor del 30%, mientras que para los perros salvajes africanos, esta tasa es del 80%. Tienen la mordida más fuerte de cualquier mamífero carnívoro. No solo eso. Cada individuo tiene habilidades personales, disciplina y cohesión extremadamente altas. La combinación de todos estos factores ha creado una comunidad de perros salvajes unida y fuerte, y es una amenaza para cualquier animal en África. Los beligerantes y los gentiles gigantes se encontraron por casualidad. Al detectar signos de amenaza, en este momento los elefantes reunieron suficientes equipos y rápidamente desplegaron un plan para defenderse. Se puede apreciar que a pesar de ser un animal salvaje, los elefantes han entrenado muy bien a sus miembros. Dividen a los más grandes y fuertes en la primera clase para enfrentar al enemigo directamente. Los más pequeños y débiles se colocan en el medio para minimizar la posibilidad de ser atacados. La colisión debe tener un equipo de fuerza y disciplina como este. Los perros callejeros no tienen más remedio que huir.
Los elefantes son animales que odian cazar animales y nunca se han sentido cómodos con perros callejeros cerca de su área activa. De hecho, los perros salvajes nunca han sido una amenaza para los elefantes en la naturaleza. Incluso los leones, las hienas o los cocodrilos a veces sufren ataques catastróficos de estos enormes elefantes. Debido a sus cuerpos grandes y extremadamente fuertes, pocos animales se atreven a enfrentarse a ellos. Con animales feroces como los hipopótamos, ten cuidado cuando los elefantes invadan su territorio. O los rinocerontes, al pararse junto a los elefantes, también se vuelven pequeños y asustados. Aparte de huir, estos animales no tienen otra opción. Con sus largos cuernos y el peso de sus cuerpos, cualquier error que cometan puede ser pisoteado por un elefante. Sin embargo, los elefantes bebés son diferentes. No han tenido suficiente experiencia para sobrevivir y solo pueden confiar en su madre y su manada para protegerlos. Por eso, muchas veces los perros salvajes los atacan pero bajo la estricta protección de la madre elefante, los perros salvajes siempre fallan. Incluso muchas veces fueron atacados por elefantes adultos y ahuyentados para salvarles la vida de forma humillante. Pero ya sabes, los depredadores no son cobardes que se dan por vencidos fácilmente. Para poder proporcionar comida a los jóvenes de la manada, los perros salvajes todavía no abandonan la idea. Cuando descubrieron un bebé elefante recién nacido y su madre aún estaba débil, los perros salvajes atacaron repentinamente. No había otra manera, pero la madre elefante se vio obligada a pedir ayuda a la manada. Pero cuando los elefantes descubrieron que el bebé elefante había sido mordido hasta la muerte, los elefantes vieron impotentes cómo los perros salvajes se comían al bebé elefante recién nacido. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dude en hacernos preguntas. Documental de Animales responderá a sus preguntas. Tienen una jerarquía social muy particular. La estructura social de una manada estrictamente jerárquica de perros salvajes africanos. Hay un líder, todos los demás miembros deben obedecer. Sin embargo, cuando nazca una nueva camada, se dará prioridad a los bebés. Al cazar presa, la carne se divide de arriba a abajo. Otros perros esperan pacientemente, montando guardia hasta que sea su turno de comer. Casi nunca pelean entre sí por comida debido a este sistema de clasificación. Cuando un perro está enfermo, herido o viejo o incluso incapacitado, el resto de la manada lo cuidará y lo alimentará. Cuando el líder está herido, no está obligado a abdicar si es lo suficientemente inteligente. Aún será respetado y cuidado por todo el rebaño. Los perros salvajes africanos son nómadas, son animales móviles y pueden viajar hasta 31 millas por día.
Gracias a la salud y la agilidad, el territorio de este animal es grande como resultado. Simplemente se quedan en un área cuando hay volatilidad. Las habilidades de caza coordinadas del perro salvaje africano son extremadamente buenas. La tasa de caza exitosa del perro salvaje africano es del 80%, mucho mejor que la del león con un 30%. Este logro sobresaliente se debe principalmente a que los perros salvajes tienen una coordinación fluida mientras cazan. La comunicación es la clave del éxito a la hora de cazar. Los perros hacen saber implacablemente a otros miembros tanto su ubicación como la de sus presas. Su inteligencia y capacidad de coordinación y trabajo en equipo les permite adaptarse a escenarios cambiantes en la caza y obtener los mejores resultados. Son cazadores ágiles. La mayoría de los carnívoros confían en el camuflaje para infiltrarse en el entorno, acercándose silenciosamente y derribando a sus presas, pero los perros salvajes africanos rara vez tienen que usar esta táctica. Nacen para conquistar a sus presas con persecuciones de alta resistencia. A menudo los perros salvajes africanos perseguirán a su presa hasta que la presa se agote y se derrumbe, incapaz de defenderse y matar a la presa. Con una gran cantidad de manadas, la capacidad de combinar bien con las ventajas del cuerpo del perro salvaje casi no se aburre con ningún depredador, incluso hienas, leopardos o guepardos. Esa confianza los llevó a juzgar mal a sus enemigos. Debido a que tenían tanta hambre, los perros salvajes se apresuraron a atacar a una madre y una pareja de leones. Ese sería probablemente el mayor error del perro salvaje. Los cachorros de león siempre están protegidos por leones machos y hembras. A pesar de ser superadas en número, las leonas están decididas a proteger sus cachorros hasta el final. Con la fuerza y la habilidad del rey de las praderas, el león dominó rápidamente a los perros salvajes y protegió a sus cachorros. El ataque repentino del perro salvaje hizo que los leones se volvieran cautelosos cada vez que aparecían perros salvajes en su territorio. Al descubrir a los perros salvajes, el león macho dominó y la leona atacó sin piedad a los perros salvajes hasta matarlos. Incluso los perros callejeros no son inmunes a la muerte. Los leones no son naturalmente llamados el rey de las praderas. Son extremadamente despiadados cuando sus crías y sus vidas están en juego.
La venganza del león será una lección de vida para los perros salvajes. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior sea útil para usted. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. No tienen suficiente fuerza y experiencia para luchar, por lo que son muy vulnerables. Entonces, ¿qué sucede cuando los cachorros de león se lesionan? Veamos el video juntos. ¡Ay, Dios mío! El cachorro de león está herido. ¿Y qué sucede después? Ubicado en el sur del Ecuador, Tanzania es un país extenso con un clima que varía mucho según la altitud y la geografía. Ahora mismo en Tanzania es la época más calurosa del año. La escasa lluvia combinada con el intenso calor hace que la fuente de agua se seque gradualmente y la temporada del día puede alcanzar más de 100 grados Fahrenheit. Los leones de Tanzania se ven obligados a migrar al norte en busca de nuevas fuentes de agua. Si no se mueven, morirán de sed y calor. En el camino, los leones se enfrentaron con búfalos salvajes, se desató un tumulto entre los carnívoros más peligrosos de la familia de los felinos y los grandes herbívoros de África. Lamentablemente en la pelea de anoche hubo un cachorro de león herido y su nombre es Junior. Una patada salvaje de búfalo rompió la pelvis del cachorro, dejando sus patas traseras incapaces de moverse. Se ha paralizado y solo se puede usar sus dos patas delanteras para moverse. A pesar del dolor que le provocó la lesión, Junior no se dio por vencido. Arrastró su pequeño cuerpo sobre sus patas delanteras hasta el charco para saciar su sed. A veces los cachorros tienen que moverse por terrenos difíciles para mantenerse al día con su manada. Junior luchó con su cuerpo gimiente, luchó por levantarse por los acantilados. Los hermanos de Junior querían apoyar, pero no pudieron ser más útiles. Un león enérgico es resistente en medio de la feroz naturaleza salvaje de África. Pero no importa cuánto lo intente, la verdad siempre es cruel. El cachorro de león no puede seguir el ritmo de la manada, quedándose cada vez más atrás. La madre de Junior tuvo que dejar atrás a su hijo para continuar el viaje. Sin su protección, quizás esta noche se convierta en comida para leopardos, buitres o hienas. No solo Junior, los otros cachorros de león que viven en la reserva de Masai Mara también se enfrentan a un enemigo extremadamente peligroso que es la hiena.
Tres cachorros de león están profundamente dormidos a la sombra mientras sus padres buscan comida. Las hienas están al acecho, acechando a los cachorros con estómagos hambrientos. Las hienas son astutos depredadores y carroñeros. Tienen dientes fuertes y garras extremadamente afiladas. Atrapar un cachorro de león no es demasiado difícil para ellos. Las hienas a menudo eligen cuando la madre león está cazando y luego atacan a sus cachorros. En ese momento no hay nadie para proteger a los débiles leoncillos, tienen que valerse por sí mismos o tratar de resistir hasta que regrese su madre. La pelea sucedió, la hiena se apresuró a atacar al cachorro. Afortunadamente los leones macho y hembra estaban cazando cerca y escucharon la alarma de hiena, por lo que regresaron a tiempo. Sus padres ahuyentaron a las hienas, pero ya era demasiado tarde. Un cachorro resultó herido por la pelea con las hienas. Yacía inerte en el suelo con ese pequeño cuerpo. El cachorro de león está cada vez más cerca de la muerte y no puede aguantar más. Otro cachorro se ha convertido en comida para las hienas. Solo un cachorro de león sobrevivió después de la batalla. Es demasiado cruel. Aunque los depredadores no los matan, es difícil para los cachorros de león sobrevivir bajo el sol abrasador de esa tierra. Incluso los leones adultos luchan para sobrevivir a la estación seca de África. Así es la vida salvaje africana, extremadamente dura y llena de peligros que siempre rondan a los jóvenes leones. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Hola, hola, de nuevo documental de animales. Si eres un amante de la vida silvestre, no te pierdas este video. Estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días. Para no perderse los videos interesantes, suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos.